No podemos seguir así. No es una frase dicha por la ira, es una frase que surge cuando una mujer ya ha sentido todo lo que podía sentir, cuando esperó, cuando guardó silencio, cuando eligió el camino más difícil, el de la paciencia. Es una frase que no pide atención, sino respeto. Y cuando esta frase se asocia con el nombre de Loredana Lexiso, adquiere un peso especial, porque llega después de años de exposición, de silencios controlados, de una vida vivida bajo la mirada constante de los demás. Loredana nunca ha construido su imagen sobre la confrontación. Nunca ha buscado el sensacionalismo. De hecho, durante mucho tiempo, optó por tomar distancia, dejando que los acontecimientos, no las palabras, hablaran por ella. Pero llega un momento en la vida en que incluso el silencio más sereno se convierte en una jaula. Y ese momento no llega de repente. Llega lentamente, casi desapercibido, mientras uno avanza por inercia, convencido de que tarde o temprano las cosas encontrarán su equilibrio. Para comprender realmente lo que está sucediendo, necesitamos retroceder al momento en que Loredana entró en la vida de Albano, en una historia que no era una página en blanco, sino un libro ya escrito, leído y amado por millones. Su relación con Romina Power no era solo una conexión romántica, se había convertido en un símbolo colectivo. Una de esas historias que al público le cuesta desprenderse, incluso cuando la vida real toma un rumbo diferente. Entrar en esa familia significó aceptar desde el principio que el pasado nunca quedaría del todo en el pasado, que cada paso sería confrontado, cada decisión juzgada, cada silencio interpretado. Y Loredana lo comprendió de inmediato. Nunca intentó borrar lo sucedido. En cambio, buscó un espacio viable para el presente, un espacio donde construir una vida cotidiana, criar hijos, crear una estabilidad que fuera más que aparente. Al principio, como suele ocurrir, la fuerza del comienzo te ayuda a soportarlo todo. El amor, el nacimiento de los hijos, la formación de una familia dan sentido incluso a las mayores dificultades. Aceptas adaptarte, renunciar a algo, no ocupar todo el espacio que quizás mereces. Lo haces por amor, protección, responsabilidad, y durante mucho tiempo parece funcionar. Pero el tiempo no es neutral. El tiempo pone a prueba incluso los equilibrios más sólidos, y vivir durante años con un pasado tan presente implica tener que encontrar constantemente un equilibrio entre lo que fue y lo que es, entre lo que el público desearía volver a ver y lo que la vida real intenta construir. Esta lucha, día tras día, deja cicatrices invisibles. A lo largo de los años, Loredana ha optado por no reaccionar, no responder a provocaciones, interpretaciones simplistas y, a menudo, juicios injustos. Ha protegido a sus hijos de la exposición excesiva, defendiendo su idea de familia sin proclamas. Pero toda mujer sabe que proteger a todos, a la larga, a menudo significa olvidarse de sí misma. Y cuando esto sucede, algo en su interior empieza a resquebrajarse. La primera señal no es una crisis, es una sensación. La sensación de ser siempre quien tiene que comprender, siempre quien tiene que esperar, siempre quien tiene que mantener unidas las piezas. Es un cansancio invisible, pero que pesa mucho. Y de ahí viene precisamente esa frase: no podemos seguir así, no como una acusación, sino como la verdad. Esta historia no comienza con un acontecimiento dramático, comienza con una toma de conciencia, con la comprensión de que el equilibrio construido a lo largo de los años se está volviendo demasiado frágil para seguir manteniéndose de la misma manera, y esta toma de conciencia, una vez que llega, ya no puede ignorarse. Cuando surge una conciencia, nunca permanece aislada. Empieza a cambiar tu perspectiva sobre todo lo demás, y así, tras comprender que no puedes seguir así, cada gesto, cada palabra, cada dinámica cotidiana adquiere un significado diferente. No porque las cosas empeoren de repente, sino porque ya no puedes ignorarlas. En el caso de Loredana, la tensión no proviene de un solo evento. Proviene de una larga superposición de roles, expectativas e historias que se entrelazan continuamente. Vivir junto a una figura como Albano significa convivir con una vida pública incesante. Conciertos, entrevistas, recuerdos compartidos, momentos del pasado que vuelven cíclicamente a la luz. Todo legítimo, todo comprensible, pero no todo es fácil de vivir. Día tras día,
desde dentro. Porque cuando el pasado suele volver al primer plano, el presente corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano, y una mujer, con el tiempo, empieza a preguntarse qué espacio le queda realmente. No en términos de visibilidad, sino de reconocimiento emocional, de respeto por los límites, de verdadero equilibrio, no solo de narrativa. A lo largo de los años, Loredana siempre ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Ha abrazado una narrativa pública compleja y a menudo desequilibrada. Ha dejado que otros hablen, interpreten y marquen el tono. Pero adaptarse no significa abandonarse a uno mismo. Y cuando adaptarse se convierte en una obligación constante, algo en nuestro interior empieza a revelarse, aunque sea en silencio. Hay dinámicas familiares que, desde fuera, parecen normales, pero, vividas desde dentro, pueden resultar agotadoras. Cada reunión pública, cada colaboración artística, cada recuerdo compartido saca a la luz emociones que no son solo del pasado. Y para quienes viven en el presente, este retorno constante puede crear una sensación de inestabilidad, como si el suelo bajo sus pies nunca fuera completamente firme. Aquí reside el conflicto más delicado de la historia. No entre personas, sino entre diferentes períodos de la vida, entre lo que fue y lo que es, entre lo que el público desea volver a ver y lo que la realidad cotidiana exige. Y cuando estos dos planos se superponen con demasiada frecuencia, la tensión solo puede crecer. Loredana nunca ha convertido esta tensión en un conflicto abierto. Nunca ha optado por la polémica. Pero el silencio, incluso digno, no lo resuelve todo. De hecho, a veces amplifica la carga emocional, porque te obliga a cargar con todo dentro. Y cargar con todo dentro, durante años, es agotador. Otro aspecto clave de esta fase es el papel de los hijos. Criar hijos en un entorno tan vulnerable implica tomar decisiones constantes. Decidir qué mostrar, qué proteger, qué mantener fuera del foco de atención. Y una madre, tarde o temprano, siente la necesidad de asegurar la estabilidad, no solo material, sino también emocional. Establecer límites claros, incluso cuando esto implique tomar decisiones incómodas. Es en este momento que las tensiones se hacen más evidentes, no porque exploten, sino porque ya no pueden ignorarse. La distancia no es frialdad, es defensa. Es el intento de restablecer el orden interno cuando el orden externo se vuelve demasiado caótico. Y esta distancia, incluso serena, dice mucho. Dice, el público empieza a notar pequeños cambios. Una presencia menos frecuente, una forma diferente de hablar, una comunicación más mesurada. Pero tras estas señales visibles, se esconde una labor emocional mucho más profunda. Hay una mujer que intenta encontrar su lugar hoy, no el que le han asignado los demás, sino el que ella siente que es el adecuado para ella. Porque llega un punto en el que ya no basta con decir aguanto, ya no basta con decir pasará. Llega un punto en el que tienes que preguntarte si lo que estás haciendo todavía te espera. Y esta pregunta, una vez formulada, lo cambia todo. Cambia tu perspectiva, cambia tus prioridades, cambia la forma en que aceptas o rechazas ciertas dinámicas. La controversia, si se le puede llamar así, no es una guerra, es una fricción silenciosa. Es el conflicto entre una historia que sigue viva públicamente y una vida que necesita avanzar de forma diferente. Y es aquí donde la frase inicial cobra aún más fuerza. No podemos avanzar así. No por falta de afecto, sino por falta de equilibrio. Reflexiones que no se comparten de inmediato, pero que abren camino a un cambio inevitable. Es el momento en que una mujer deja de preguntarse qué es lo correcto para todos y finalmente comienza a preguntarse qué es lo correcto para ella misma. Llega un momento en que las decisiones internas ya no pueden quedarse solo en eso. Tarde o temprano, exigen traducirse en acciones, en posiciones claras, en una nueva postura ante el mundo. Y aquí es donde la historia cambia de tono. No se vuelve más dura, sino más definitiva. Porque cuando una mujer deja de cuestionarse y empieza a decidir, nada permanece igual. Para Loredana, este momento coincide con una mayor claridad. Ya no existe la urgencia de explicarse ni la necesidad de justificar cada paso. Más bien, existe el deseo de no forzar un rol que se ha vuelto demasiado restrictivo con el tiempo. No se trata de distanciarse por enojo, sino de distanciarse para no perderse. El punto álgido emocional
No es una confrontación pública, sino una constatación silenciosa. Ciertas dinámicas, por mucho tiempo que se hayan aceptado, ya no son sostenibles. No porque sean incorrectas en primer lugar, sino porque ya no lo son para ella. Y reconocer esto requiere valentía, sobre todo cuando sabes que cada decisión que tomes será observada, comentada e interpretada. En esta etapa, la mayor pérdida no es material, es simbólica. Es la pérdida de la idea de que simplemente aferrarse es suficiente para mantener todo en orden. Es el momento en que Loredana acepta que no siempre puede ser ella quien medie, comprenda y abra espacio. Acepta que, para proteger lo que realmente importa, debe renunciar a algo a lo que ha intentado aferrarse durante años. Esta conciencia trae consigo una distancia inevitable, una distancia que no necesita ser anunciada, porque se manifiesta en hechos, en tiempos diferentes, en prioridades cambiantes, en una nueva forma de elegir dónde estar y dónde no estar. Es una distancia que duele, porque marca un antes y un después, pero a la vez libera. La esencia de esta transición reside en la responsabilidad. Responsabilidad hacia sí misma, incluso antes que hacia los demás. Y, sobre todo, responsabilidad hacia sus hijos, que crecen, observan y absorben. Loredana parece elegir un camino claro, ofrecerles un modelo de constancia, no de sacrificio silencioso, demostrando que cuidarse no significa destruir, sino preservar. El cambio también se hace visible desde fuera, no con declaraciones contundentes, sino con una actitud diferente, más sobria, más selectiva, más centrada. Ya no existe la necesidad de ocupar un espacio que no se reconoce naturalmente. Existe la opción de estar solo donde hay respeto, equilibrio y la oportunidad de ser uno mismo. No es un evento, sino una transformación. La transición de una presencia que sostiene a una presencia que elige. Y esta transformación, para quienes la experimentan, nunca es indolora. Trae soledad, dudas, momentos de vacío, pero también trae una nueva forma de fortaleza, la que surge cuando dejas de traicionarte. La distancia, en este punto, ya no es una reacción, es una decisión. Y como toda decisión madura, no busca aprobación. Acepta el riesgo de no ser comprendida, solo para mantenerse fiel a sí misma. En una historia tan expuesta, este es quizás el acto más radical. Loredana no borra el pasado, no niega lo sucedido, pero deja de permitir que controle el presente. Y este gesto, aunque silencioso, marca un cambio irreversible. Porque una vez que una mujer toma conciencia de sus propias limitaciones, ya no puede fingir que no las ve. Se convierte en un nuevo límite, y a partir de ese límite, todo se vive de forma diferente. Con menos concesiones, con mayor claridad, con la conciencia de que algunas decisiones, incluso las dolorosas, son necesarias para avanzar de forma saludable. Tras el momento de la decisión, nada vuelve a ser como antes, pero no de la forma espectacular que solemos esperar. Las consecuencias no son rupturas abruptas ni cambios repentinos, son ajustes lentos y profundos que se manifiestan con el tiempo. Así es como se configura la transformación, no como una huida, sino como una reorganización de la vida emocional. Loredana entra en una fase diferente, más mesurada, más esencial, no porque se retraiga, sino porque es selectiva. Elige qué mostrar, dónde estar, cómo comportarse. Ya no hay necesidad de demostrar nada ni de defender una postura. Hay un deseo de habitar solo espacios que no requieran excesivas concesiones interiores. Este nuevo equilibrio no es perfecto, pero es más auténtico. Implica aceptar que algunas distancias persistirán, que ciertos vínculos cambiarán de forma, que el pasado sigue existiendo, pero ya no dicta las reglas del presente. Es una madurez que no necesita proclamaciones, porque se refleja en los gestos cotidianos, en la postura pública, en la forma en que una mujer decide no forzarse más. Incluso la relación con la exposición mediática parece estar cambiando. Menos presencia, más control, no para ocultarse, sino para protegerse. Proteger a los hijos ante todo. Proteger una serenidad que ya no depende de los ánimos del discurso público. Es una decisión que muchas mujeres reconocen, especialmente aquellas que han aprendido que no todo lo visible es saludable. Esta fase no ofrece un final feliz digno de portada. Ofrece algo más realista.
una estabilidad perfecta, construida sobre límites claros, una vida que no pretende complacer a todos, pero que finalmente no traiciona a quienes la viven. Y en este sentido, la transformación de Loredana no es una conclusión, sino una continuación diferente, más consciente, más alineada. En este punto es natural detenerse y observar la historia completa, no como un chisme, sino como un viaje humano. Un viaje hecho de ajustes, silencios, intentos sinceros de que las cosas funcionen. Y luego, en cierto punto, una decisión. No contra nadie, sino por uno mismo. En resumen, esta historia nos recuerda que decir «no podemos seguir así» no es un fracaso. A menudo es el primer acto de respeto por la propia vida. Es el momento en que una mujer deja de resistirse y empieza a cuidarse con responsabilidad. Sin ira, sin ruido, pero con firmeza. Y quizás por eso esta historia resuena en tanta gente. Porque detrás de los nombres famosos, detrás de la dinámica pública, hay emociones compartidas. Existe la lucha por mantenerlo todo unido. Existe el miedo al cambio. Existe la necesidad, tarde o temprano, de escucharnos de verdad. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha conmovido de alguna manera, y eso es importante para nosotros. Te invitamos a dejar un comentario, aunque sea solo para compartir una idea o una muestra de apoyo. Marca una gran diferencia en el canal. Tu contribución nos ayuda a crear cada vez más contenido diseñado para nuestros seguidores, con respeto, comprensión y cariño. Suscríbete al canal y activa la campanita. Es un gesto sencillo, pero para nosotros significa que podemos seguir contando historias que realmente impactan a la gente. Historias que no juzgan, sino que acompañan. Y ahora les dejamos con una pregunta. ¿Ha habido algún momento en su vida en el que se hayan dado cuenta de que seguir por el mismo camino ya no era posible? Si quieren, cuéntenoslo. Su voz importa más de lo que creen.